Genial. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan el día de hoy. Les quiero agradecer por sumarse a esta segunda charla que estamos organizando en el marco del proyecto Observatorio de Inteligencia Artificial en el Sector Justicia. Mi nombre es Carlos Guerrero, yo soy el director adjunto del Instituto para la Sociedad de la Información y Cuarta Revolución Industrial. Y esta segunda charla es la segunda de un total de 5 que venimos realizando. La primera, que fue sobre fundamentos de inteligencia artificial, ya la realizamos en el mes de agosto. Y el día de hoy vamos a tener una muy interesante con Gabriel Uzcamaita, que nos va a presentar el tema relación entre el derecho y la inteligencia artificial. Antes de presentar brevemente a Gabriel y darle el pase para que de repente nos pueda contar un poco más sobre él e iniciar la exposición, dado que esta charla va a ser grabada y que de repente ustedes nos van a ver en diferido en nuestras plataformas de YouTube o en el sitio web donde está la página de este proyecto, les comento que normalmente estas charlas tienen una duración de 1 hora y media, de las cuales aproximadamente entre 45 y 60 minutos son dedicadas a la exposición del experto invitado, experta o experto invitado, y posteriormente a ello se da, digamos, una ronda de preguntas en la que los asistentes interactúan con el expositor con el fin de poder resolver aquellas cosas que han sido explicadas, ¿no? Nada más para que lo sepan en términos de que luego de finalizar la exposición de Gabriel, ustedes, digamos, puedan saber cómo está dividido, digamos, la secuencia que vamos a tener el día de hoy en esta presentación. Bueno, paso a comentar brevemente un poco sobre el expositor que tenemos el día de hoy. Él es Gabriel Uzcamaita, es bachiller en Derecho. Me comentó hace muy poco que sustentó su tesis, entonces prontamente licenciado por la Universidad Andina del Cusco, con estudios de posgrado en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Además, el ex becario del Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy de la Universidad de Génova, y es director de activismo digital en Empatía Lab. Esto es una breve reseña, entonces yo te doy el pase ahora, Gabriel, para que de repente tú complementes y nos cuentes más de ti y puedas iniciar con esta presentación. Adelante. Muchas gracias, Carlos. En realidad, aumentar algo sobre mí creo que no lo haría. De hecho, creo que lo has dicho todo. Solo que quizás hace una semana justamente sustenté mi tesis para ser abogado y el tema la cual trataba mi tesis era inteligencia artificial y derecho, ¿no? Una aplicación, cómo es que la inteligencia artificial podía mejorar la calidad de las decisiones judiciales, ver alguna normativa interna para ver qué era la calidad y después quizás ver cómo la IA podía por ahí mejorar estas prácticas, ¿no? Entonces, nada, antes que nada, gracias Carlos, también gracias a Lizzy Cree por la invitación el día de hoy. Estoy más que agradecido y también con mucho placer de estar aquí frente a ustedes para poder hablar de un tema que no está, parece nuevo, pero no es tan nuevo, lo vamos a ver también, que se da en el ámbito jurídico más o menos desde el año 1970 hacia adelante, pero que en cierta medida con el renacimiento de algunas técnicas dentro de la IA, como el procesamiento del lenguaje natural y también el aprendizaje automático, el famoso Machine Learning, han empezado a retomarse y han empezado a salir nuevas apps, nuevos sistemas que puedan ayudar, pero que siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, para eso, chicos, todos los presentes, digo, voy a compartir mi pantalla. Porque tengo unas pequeñas diapositivas. ¿Me confirman, por favor, por interno? O si no, por ahí también alguien puede prender su micro y me puede decir que sí. Carlos, tú quizás, que sí se ve. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Hoy día he traído algunas cuantas diapositivas. De hecho, también la idea que tengo no es de ocupar tanto tiempo, porque normalmente, según la neurociencia, también el cerebro se cansa casi a los 20 minutos de prestar atención. Entonces, lo importante aquí es que ustedes se vayan con algo interesante y tratar, en cierta medida, de que la exposición que haga el día de hoy pueda ser de utilidad para ustedes, no para que encuentren respuestas, sino para que ustedes tengan información y quizás después puedan tener ese bichito que les permita seguir investigando, ¿no? El tema de hoy es derecho a inteligencia artificial, ¿no? Es un tema relativamente interesante o muy interesante desde dos ópticas. Podemos hablar del derecho de la IA, hay una división, o de la IA del derecho. Esto mismo se ha aplicado en
en la relación neurociencia-derecho también se habla de una neurociencia del derecho y un derecho de la neurociencia, y la división es clásica y es fácil. Hablamos de derecho de la IA, de alguna manera las reglas, las normas, las reglas jurídicas, cualquier tipo de disposición normativa que pueda regular de alguna manera los actos de la inteligencia artificial o, dentro de la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son los parámetros para que una IA pueda estar dentro de, cuáles son las limitaciones, cuál es la responsabilidad. Es decir, es el marco normativo que tiene la inteligencia artificial y que el derecho lo brinda o le brinda. En cambio, la IA del derecho o la inteligencia artificial del derecho no refiere en realidad a la idea de la normativa que vaya a caer o recaer sobre la inteligencia artificial, sino más bien sobre qué es lo que la IA puede aportarle al derecho para mejorar su práctica, sea simulando o modelizando el razonamiento legal, sea brindando sistemas de apoyo, de soporte para mejorar también el razonamiento legal o para de alguna manera agilizar determinadas actividades o prácticas legales, pueden ser tanto privadas como públicas. Entonces, la exposición del día de hoy se va a centrar en la IA del derecho y no en el derecho de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la pregunta principal en la cual hoy día vamos a abordar o vamos a estar dando vueltas es cómo es que se conecta el derecho con la inteligencia artificial, ¿no? Para eso hay que ver algunos antecedentes. Es algo que también se puede decir en el hall del digital, en la antesala, estaba hablándolo un rato con Carlos. En realidad, la idea de poder tener o de alguna manera de formalizar, por así decir, la idea, el derecho como tal, no nace en la inteligencia artificial, sino nace en la teoría del derecho y más precisamente en el positivismo lógico. El positivismo lógico lo podemos llamar, si quieren, o sea, si lo podemos llamar así en grandes rasgos, es una de las corrientes del positivismo, pero que de alguna manera se encarga de que el sistema jurídico tenga coherencia, tenga consistencia y de que también pueda formalizarse en un lenguaje artificial y que no esté en un lenguaje natural. Este es un ejemplo, por ejemplo, que saqué de un artículo que publicó Giovanni Sartor, que es actualmente un gran teórico del derecho, un filósofo del derecho, pero que también se ha metido en la inteligencia artificial, sobre cómo se puede clasificar una serie anterior de casos, de ponderaciones entre la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, y que en cierta medida sirve para un sistema que ellos están desarrollando ahora mismo en Italia. ¿Ya? Pero bueno, volviendo al tema, la idea principal del positivismo lógico era formalizar el lenguaje natural del derecho a un lenguaje artificial, ¿no? Esto mismo pasó bueno, hace mucho tiempo, y esto se remonta a la idea de las matemáticas, cuando de alguna manera las operaciones del 1 más 2 y todo ese tipo de cuestiones estaban desarrolladas, por así decirlo, en lenguaje natural, ¿no? Entonces, todo, en vez de tener las operaciones del 1 más 2, lo que ustedes tenían eran letras que decían 1 más 2. Entonces, para evitar que haya tanta complejidad, para evitar de que en cierta medida se gasten tantas hojas de papel también, por así decirlo, porque hay bromas sobre eso, incluso del porqué de la formalización del lenguaje, se opta por formalizar y volver ese lenguaje en símbolos, y estos símbolos que representen eso, ¿no? Todos nosotros sabemos las famosas tablas de lógica de P, Q, P, entonces Q, ¿no? Entonces, se puede decir que los antecedentes que se tienen en el derecho como tal, de tratar de formalizar el lenguaje y que después han ayudado mucho algunos avances de la inteligencia artificial, se encuentra en el positivismo lógico, bueno, en la teoría del derecho. Entonces, otro de los dos ejes fundamentales de la relación inteligencia artificial y derecho que existe al día de hoy son estos dos puntos que son importantísimos también, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, ¿no? ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural y por qué es tan importante para el derecho? Todos somos conscientes en realidad de que el derecho es un fenómeno lingüístico. Casi todas las normas, casi todas las reglas que están puestas en el derecho están expresadas en lenguaje y más que todo en lenguaje natural,
¿no? Claro, hay una pequeña excepción, me podrán decir. ¿Qué pasa con las costumbres, con los usos que se utilizan, por ejemplo, en ámbitos mercantiles? Bueno, esas son justamente las excepciones, pero bueno, el porcentaje de excepción de que esa parte de derecho no es en cierta medida derecho escrito, derecho expresado en lenguaje natural escrito, es una mínima percepción. Pero la gran mayoría del derecho, o el derecho como tal, la excepción es de que es un fenómeno lingüístico. Entonces, ¿por qué es importante el procesamiento del lenguaje natural? Porque si al día de hoy nosotros queremos sistemas que nos ayuden o ayuden a que de alguna manera ayuden al derecho, nos ayuden a tomar decisiones y puedan por ahí, no sé, responder alguna pregunta jurídica, por ejemplo, eso vamos a ver un poquito más adelante, necesita un sistema entender nuestro lenguaje natural. El lenguaje normalmente está dividido en tres partes, ¿no? Hay tres formas de analizar el lenguaje. El nivel sintáctico, el nivel semántico y el nivel pragmático. Vamos a olvidarnos un ratito del nivel pragmático porque eso es muy avanzado, eso es muy de la inteligencia humana, no tanto de la inteligencia artificial, mientras que la idea del lenguaje a nivel sintáctico y semántico sí ha podido ser al día de hoy simulado por la inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del lenguaje sintáctico? Bien, como sabemos, las palabras están conformadas por símbolos, ¿no? La palabra perro, antes de poder entender como tal, o bueno, antes de poderla entender así en su conjunto, tiene 5 letras, la P, la E, 2 Rs y una O. Bueno, para poder entenderla en cierta medida de manera sintáctica, entendemos que cada símbolo significa algo, cada simbolito, ¿no? La P, la E, la R, la O, ese es el nivel sintáctico y puedo buscar similitudes con ello, ¿no? Si los niños cuando aprenden y les dicen, oye, ¿qué letra es esta? Esta es la P. Oye, ¿qué letra es esta? Esta es la E, esta es la R. Y cuando van caminando empiezan a ver similitudes, ¿no? Oye, mira, esta letra es idéntica a... Aprenden a identificar sintácticamente las palabras y pueden hacer comparaciones. Y la inteligencia artificial, por así decirlo, tiene mapeado o tiene identificado este nivel desde hace mucho tiempo. Ustedes ahorita pueden entrar a un PDF, pueden poner control F y pueden buscar la palabra. No ponen la palabra, no sé, están en un cuento y ponen la palabra príncipe. Entonces, automáticamente el PDF o el lector de PDF, el Adobe Reader, va a identificar todas aquellas palabras que tengan la similitud sintáctica. O sea, no es que entiende, no es que el sistema entiende que tú le estás diciendo, oye, busca, estás entendiendo la palabra príncipe y por tanto busca dentro del texto donde existe la palabra príncipe, pero siendo que tú le entiendas, ¿no? Simplemente lo que está haciendo es identificar cada símbolo, la P, la R, la I, la N, la C, la I, la P y la E, juntas con la conjunción que tienen y automáticamente va a identificar dentro de toda esa piscina de texto todas las similitudes, ¿no? Y uno podría decir, y uno lo pasa por alto y dice, oye, pero esto es algo que hago todos los días. Y lamentablemente nosotros subestimamos así a grandes técnicas de la inteligencia artificial que están en nuestros, no sé, sistemas, programas día a día, ¿no? Entonces, ese es más o menos el nivel sintáctico para ir cerrando esta primera parte. El nivel semántico, para poder entenderlo de mejor manera, es cuando, por ejemplo, yo le digo a una persona, oye, el perro, el perro está ladrando. La idea de entender la palabra perro como tal, nosotros nos solemos hacer representaciones mentales, ¿no? Cuando alguien viene y te dice perro, automáticamente tú haces una representación mental, porque eso es característica de nuestra inteligencia, de que es un mamífero con 4 patas y que ladra. Ok, que puede ser hembra o puede ser macho. Automáticamente nosotros a esa palabra le dotamos de significado. Como le dotamos de significado, ese significado siempre está en una suerte de imaginación que nosotros tenemos al momento de poder escuchar o poder identificar la palabra. Entonces, ustedes dirán, oye, ¿y cómo es que la inteligencia artificial puede hacer eso, no? ¿La inteligencia artificial entiende el lenguaje a nivel semántico? Esa es una de las grandes preguntas al día de hoy en el campo de la inteligencia artificial y de hecho hay muchas técnicas.
La inteligencia artificial entiende semánticamente, se puede decir entre comillas que entiende semánticamente una palabra, pero no como nosotros, no haciéndonos una imaginación abstracta de ese mamífero de 4 patas, sino haciéndolo de otra manera. Porque, bueno, y acá viene que estos son unos conceptos un poco más densos que también cuestan entender. Me han costado entenderlos, no los manejo al 100%, pero acá se hace referencia a las famosas ontologías, ¿no? Que las ontologías son como que un metalenguaje, son como que un metamundo que hace que el sistema, de acuerdo a determinadas palabras, pueda entender esas palabras, pero solo para ese determinado mundo, ¿no? Se podría entender así una ontología. Probablemente sí creo que van a tener más sesiones o van a haber más sesiones incluso con personas que están en inteligencia artificial pura. Ellos les pueden explicar, o si es que ya no les han explicado un poco mejor, cómo es que se maneja esta idea de las ontologías. Pero bueno, el procesamiento del lenguaje natural y el entendimiento a nivel semántico de las palabras va por ese lado, ¿no? No lo hacemos, lo importante acá saber es que la inteligencia artificial entiende las palabras al día de hoy, pero no las entiende tan sofisticadamente como las entendemos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos, bueno, el ser humano tiene el estándar de inteligencia más alto, al menos que se conoce. Después hay como una serie de grados, ¿no? Porque la inteligencia es un concepto gradual, no es un concepto categórico. Bien, dicho esto, nos interesa y entonces con estas técnicas avanzadas de la idea de que pueden buscarse las similitudes a nivel sintáctico y también en la inteligencia artificial pueden entender las palabras, es que nos empieza a generar, al derecho le empieza a generar bastante ilusión, por así decirlo, ya que es posible empezar a testear, a crear o hasta incluso imaginar sistemas que puedan ser de mucha ayuda para el ámbito jurídico, para responder preguntas jurídicas, por ejemplo, que eso vamos a ver como les he dicho, o también para identificar material normativo en toda esa piscina de disposiciones, de textos, de códigos y todo ello, ¿no? Bien, ahora pasemos al aprendizaje automático, ¿no? El aprendizaje automático en realidad también es cuando la inteligencia artificial mira a la inteligencia humana y dice, oye, ¿cómo aprenden los humanos? Y cómo podemos simular o cómo podemos recalcar o cómo podemos plagiar, por así decirlo, ese tipo de aprendizaje que tienen los humanos en las máquinas, en los sistemas. Y bueno, acá me gustaría hacer un ejemplo. Es un ejemplo hecho por Beberick, digo, en un libro de Kirsten Lampert, Cómo es que las máquinas aprenden, se llama. Es un libro que está en alemán, que lo pueden encontrar en internet, publicado en la editorial Springer. Y bueno, Beberick dice lo siguiente, ¿no? Los seres humanos podemos aprender de 2 formas, ¿no? Imaginemos que Juan quiere aprender a hacer un pastel. Entonces, para que Juan aprenda a hacer un pastel, tiene 2 formas, o existen 2 formas para que él aprenda a hacer un pastel. La primera y la clásica es de que Juan pueda ir a buscar una receta de tortas y pueda de alguna manera identificar cuáles son los pasos a seguir para llegar, ¿no? Media cucharada de mantequilla, 2 chorritos de vainilla, media onza de, no sé, de polvo de hornear. Bueno, no soy bueno haciendo pasteles, quizás estoy hablando tontería y media, pero bueno, esa es la idea. Puede seguir esa serie de reglas que tiene un inicio, un procedimiento y un fin, y puede de alguna manera llegar a ese fin, ¿no? Si sigue todas estas reglas. Probablemente si se desvía de las reglas, puede que el fin o el producto no salga de mejor manera. Pero esa es una de las formas, dice Berberic, de poder aprender a hacer un pastel. La otra forma, que es un poco más convencional y menos rigurosa, es que Juan tiene un hermano que se llama Pedro, que es mayor que él, y que Pedro sabe hacer pasteles desde hace un año. No importa cómo aprendió Pedro a hacer los pasteles, la cosa es que aprendió, y Juan puede ir a aprender. Juan va, y la otra forma de aprender es que mire durante 1 semana, 2 semanas a Pedro hacer los pasteles y automáticamente él interiorice la práctica, por así decirlo, ¿no? Las características y de alguna manera así también pueda llegar a hacer el pastel.
Entonces, el aprendizaje automático prácticamente hace esto segundo, ¿no? Es una suerte de aprendizaje por ejemplos, si lo vamos a llamar así, ¿no? La inteligencia artificial tiene estos dos mismos de aprendizaje, tiene las reglas, que son los algoritmos, en los cuales uno puede agarrar y puede pautear y decir que efectivamente quiero que un sistema haga esto y para que haga esto yo tengo que pautear todas las reglas, o puede hacer que identifique o aprenda a diferenciar cosas. Por ejemplo, los sistemas que hacen reconocimiento facial o reconocimiento por imágenes utilizan bastante eso, o puedan de alguna manera aprender a identificar cosas de acuerdo a ejemplos. Por ejemplo, quiero hacer que una inteligencia artificial o un sistema de IA pueda aprender a diferenciar fotos de peras y fotos de manzanas. Entonces se hace algo que agarramos, seleccionamos fotos de peras, de manzanas idénticas o parecidas, entonces lo ponemos en algo que le llaman training set automáticamente. Dentro de las peras los etiquetamos como que todas las peras tienen las características, bueno, A, X, Y, Z. Todas las manzanas tienen las características A, B, C y automáticamente los ponemos en este training set y el sistema automáticamente empieza a diferir de acuerdo a las características o a la etiqueta que nosotros les decimos, ¿no? Oye, si tiene X, Y, Z, espera. Si tiene ABC, es manzana, pero nosotros le ayudamos. Y ahí hay una subdivisión, ¿no? En el aprendizaje automático supervisado, el no supervisado, y hay otras técnicas un poco, mucho más avanzadas que para el derecho no son útiles. Probablemente son útiles para otras cosas, pero para el derecho como tal no son útiles. Al derecho solo nos importa quizás la idea del aprendizaje automático, incluso supervisado. Vamos a ver un ejemplo claro más adelante de un sistema que hay en Estados Unidos, de cómo funciona a nivel jurídico. Pero bueno, no, hasta aquí es importante que la relación derecho-inteligencia artificial tenga como premisa el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, porque estas son las dos técnicas que nos importan o le importan al derecho, por así decirlo, para que puedan tener buenos sistemas de soporte, ¿no? Entonces, ahora vayamos un rato a ver aplicaciones sobre derecho e inteligencia artificial que existan o que hayan existido. Vayamos con los sistemas antiguos, por eso le puse entre comillas, porque son como que los sistemas viejos. Y acá vamos a hablar de dos, por cuestiones de tiempo. De hecho también no quise poner algunos más, quise poner dos que me parecieron muy interesantes. El primero es un sistema, un cuantificador de daño de acuerdo a variables que se hizo más o menos en el año 1990 y tantos por Tomoyuki Ota de la Facultad de Derecho de la Universidad de Taoku, que se replicó también en Argentina en algunos juzgados provinciales. Esto es en un artículo de una profesora llamada Gladys Álvarez, que tiene, bueno, en un libro de informática jurídica, los que quieren de alguna manera analizar un poquito más perspectivas antiguas de la inteligencia artificial, les recomiendo el libro Informática Jurídica Decisoria, coordinado por Ricardo Wibor, de 1993, de la editorial Astrea, donde van a encontrar el artículo de la profesora Álvarez, en la cual habla sobre justamente este cuantificador de daño de acuerdo a variables hecho por Tomoyuki Ota, y que fue replicada por ella en uno de los juzgados provinciales, si no me equivoco. Principalmente a lo que se refería este sistema era una cuantificación de daño, ¿no? Esto es porque la cuantificación de los daños en realidad es una operación netamente matemática y probablemente se podía automatizar. Y esta va a ser una de las, por ahí, conclusiones a la cual vamos a llegar, y les voy spoileando un poco, les voy adelantando, y es que para identificar bien los sistemas aplicados de inteligencia artificial a derecho, no basta con tener una muy buena tecnología o una tecnología muy avanzada, sino enfocar bien el problema y ver qué zona es más automatizable, qué zona es más rutinaria que otra, para poder abordar de mejor manera, ¿no? Bien, entonces el otro sistema, y este es uno de los que me gusta mucho porque de alguna manera se decía de que estos sistemas estaban de moda o recién habían aparecido a partir del año 2017-2018, como el famoso sistema Ross Intelligence, que es un sistema de question answering, de pregunta-respuesta. Es uno hecho por un jurista llamado Elio Famelli, que es muy citado por bastantes filósofos como Manuel Atienza,
del Instituto para la Documentación de Firenze, de Florencia. Y bueno, era un sistema de absolución de preguntas, era lo interesante. Lo que ellos habían tratado de hacer es crear unas ontologías, hacer que esto también tenga procesamiento del lenguaje natural para aquella época, claro que estaba avanzado, pero no tanto, y que permitía que las personas podían ir, acercarse a este famoso robot italiano que le llamaban, y preguntarle, ¿no? Oye, acaba de sucederme un accidente, ¿qué puedo hacer? Y automáticamente el sistema lo que hacía era responderte qué era lo que tenías que hacer. Este era un sistema de absolución de preguntas muy avanzado para su época, de 1970, desde ahí existía, que de alguna manera tenía procesamiento del lenguaje natural, como les digo, pero que todavía tenía mucho pauteo y todo ello, no justamente porque no utilizaron otras técnicas o que en ese entonces no estaban tan avanzadas, es que este sistema creado por Elio Famelli terminó fracasando. Y ahora vamos con los sistemas nuevos, por así decirlos. Los sistemas nuevos a los cuales yo me refiero el día de hoy van a ser solo tres, porque estos me parecen interesantes. Uno sudamericano y dos, norteamericanos, por así decirlo, ¿no? El primero, hablemos de codificación predictiva, Machine Learning. Este es un caso interesante porque es un sistema, a ver, pero bueno, antes de hablar del sistema, mejor les pongo en contexto y les digo cómo es que aparece, cómo es que lo institucionalizan en Estados Unidos y qué caso. El año 2012, Monique da Silva Amor era era una trabajadora del grupo MSL Publicity y tiene un montón de nombres más que no los voy a repetir. Y ella y otras trabajadores interponen una demanda por acoso y de alguna manera por tratos sexistas en Estados Unidos. Argumentaban ellas dentro los dos principales argumentos de la demanda eran las siguientes. Primero, de que eh, ellas no podían hacer determinadas posiciones en sus trabajos porque las ventanas para las mujeres eran más grandes que las ventanas para los varones. Ese es irrelevante quizás para el tema en el cual estamos tratando ahora. Y lo segundo, que es más relevante para el tema que estamos tratando ahora, era de que ellas afirmaban de que en los correos que enviaban internamente y externamente publicidad, esta compañía de publicidad tenía tratos sexistas y habían sesgos también por parte de, ¿no? Entonces, para ello, ellas pidieron la evidencia y que la otra parte que estaba siendo demandada les pueda, de alguna manera, dar toda esta información. En Estados Unidos hay una figura que se llama el Discovery, es una figura institucional que permite que entre las partes se puedan pedir la información relevante que tiene la otra para poder solidificar o poder armar de mejor manera sus teorías, sus hipótesis o sus teorías del caso. En este caso, lo que ellas habían solicitado eran los correos y tenían que buscar estos correos relevantes probatoriamente en aproximadamente más de 2,5 millones de correos electrónicos y que de alguna manera esto iba a costarles mucho dinero y que eventualmente quienes se hacían cargo eran los paralegales, los abogados juniors que trabajaban, ¿no? Para ellos. Entonces, lo que hicieron fue optar por buscar un sistema y un proveedor de, de sistemas justamente de este tipo de sistemas apareció y dijo, bueno, lo que podemos hacer es utilizar un sistema clasificador que tenga técnicas de Machine Learning supervisado, donde uno de ustedes lo que haga es agarrar los correos que parecen relevantes y los correos que parecen irrelevantes, lo que les estaba contando justamente en esto de las peras y las manzanas, lo mismo, que lo pongan en el training set y que automáticamente el sistema lo que haga es agarrar y aprenda a clasificar los correos relevantes o irrelevantes para el caso en concreto. Entonces, se dio, entrenaron el sistema, no me acuerdo, creo que simplemente con mil y tantos correos, y eso de alguna manera generó bastantes ahorros en los costos, y también generó bastante eficiencia al momento de generar todo ello, ¿no?
Bien, ese es el primer sistema. Bueno, después de ese sistema, de hecho, se admitió este tipo de técnicas. De ahí se dio una famosa conferencia de Sedona donde se tenía que dar algunas reglas internas para ver cómo es que se aprobaba, cuál era el criterio de validez de este tipo de sistemas, quién lo supervisaba, quién no lo supervisaba. Quienes están interesados para profundizar este tema, les recomiendo mucho que lean el artículo del profesor José Ignacio Solar Cayón, que es justamente la codificación predictiva en la determinación relevante de los hechos, si no me equivoco es el título completo, y que lo pueden encontrar en la web o también pueden encontrarlo en su libro La inteligencia artificial jurídica, publicado en Thomson Reuters. Él es de alguna manera quien aborda de mejor manera si tienen mucho interés. Otra persona que lo aborda es Paolo Comoglio en un libro que, bueno, está en italiano y que tengo entendido que lo están traduciendo al español, pero se llama algo así como Nuevas tecnologías y disponibilidad de las pruebas, donde también se habla de este famoso sistema de clasificación de material probatorio relevante y no relevante, y que, bueno, yo lo dejo ahí para que ustedes también lo sigan investigando. El famoso sistema Ross Intelligence, que es un sistema de question answering o de pregunta-respuesta, este sistema de alguna manera nació después de que IBM hizo un concurso y Andrew Arruda y otros estudiantes de la Universidad de Toronto quedaron en segundo lugar. Les gustó mucho la idea a IBM y ellos le apoyaron a que puedan hacer este startup de Ross Intelligence en Silicon Valley. Al día de hoy ellos ya no están en el mercado, han salido por problemas en temas de competencia, abusos de proceso, porque tenían un litigio enorme con Thomson Reuters. Pero bueno, el chiste de Ross, según Kevin Ashley, por así decirlo, el chiste de Ross era de que a diferencia de los demás sistemas, había podido llegar a tener técnicas de argument mining, es decir, de minería de argumentos, y que al igual el sistema de question answering de Elio Famelli, porque por eso les decía que apareció como un sistema wow, que todos empezaron a decir que es uno de los primeros sistemas que hace que responde preguntas cuando en realidad en 1970 ya había un antecedente en Italia. También gozaba de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, pero el adicional era que Ross podía de alguna manera emitir un informe una vez cuando alguien le hacía determinadas preguntas jurídicas, dice Ashley. Eh, lo que podía hacer Ross era responder de alguna manera, no directamente, pero lo que sí hacía era, primero, recomendar disposiciones normativas aplicables al caso, es decir, no tenías que estar buscando y metiéndote en la piscina de casos para poder encontrar todo eso. Segundo, que te daba precedentes, como en Estados Unidos se maneja mucho esto del case law. Y tercero, que también te recomendaba una suerte de lectura. En realidad, Ross Intelligence lo que hacía era hacer un gran aparato de apoyo que te permitía, por así decirlo, resumir la labor de poder identificar la premisa mayor del razonamiento judicial, ¿no? La disposición normativa, entre tantas cuestiones. Eh, Pasemos con el tercer sistema. Este me parece un poco más interesante que los anteriores, de hecho también porque lo he podido seguir de cerca en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. Creo que si al principio Carlos dijo que tenía que agregar algo que quizás él no haya agregado, es que al día de hoy yo sigo algunos estudios y tengo bastante conexión con los chicos del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Este sistema llamado Pretoria, que es el sistema basado en la experiencia Prometea, que se lo vendieron a la Corte Constitucional de Colombia, de alguna manera es un sistema que ayuda a identificar casos más urgentes que otros. Tengo entendido que, por ejemplo, en Colombia, las acciones de tutela, que en Perú vendrían a ser las acciones de amparo, pueden ser identificadas por la Corte Constitucional, pueden ser revisadas por la Corte Constitucional de manera discrecional, pero deben de haber criterios de urgencia, ¿no? Entre tantas tutelas que deben de revisar, hay muchas tutelas que son más urgentes que otras. Entonces, para identificar qué tutela es más urgente que otra, hay una ley que identificaba que de acuerdo a la
a la cualidad del sujeto, por ejemplo, si era una persona, por así decirlo, si era una persona que era inválida o que de alguna manera el contenido del cual se tenía que revisar versaba sobre cuestiones muy delicadas como la vida, por ejemplo, tenían que ser resueltos con mayor urgencia que otras. Entonces ellos tenían oficinas y habían personas, había recurso humano que manualmente identificaba cuáles eran las decisiones más urgentes que las otras. Entonces decidieron automatizar todo esto e hicieron que Pretoria pueda identificar, de acuerdo también a identificación del lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, identificar cuáles eran las causas más urgentes que las otras, ¿no? Como pueden ver, y esto es algo que ahora me gustaría abordar ya más o menos casi llegando al final de la exposición, es preguntarme lo siguiente, ¿no? Preguntarnos lo siguiente, ¿dónde está la magia para tener un buen sistema de inteligencia artificial aplicada a derecho? Y bueno, partamos de la premisa que tanto los sistemas como nosotros tenemos en común de que actuamos en vía reglas. Y me gusta esto porque, y bueno, acá hay una cita de Fred Schauer, que es uno de mis autores favoritos, que dice lo siguiente: las reglas desempeñan este propósito de simplificación en nuestras vidas, las reglas nos liberan de tener que hacer cualquier otra cosa, su importancia descansa justamente en el modo en el que libera a sus destinatarios. Las reglas jurídicas, y cualquier regla como tal, dice Schauer, en un libro llamado Las reglas en juego, publicado el año 2000, bueno, no es traducido al español el año 2004, ha sido publicado mucho más antes, es que en realidad nosotros las reglas a lo que nos ayuda es a una suerte de recurso de economía cognitiva para poder tomar decisiones. Y así como un sistema que les empiezas a pautear, oye, tienes que hacer esto, como un algoritmo, nosotros, los operadores jurídicos, también vendríamos a hacer una suerte de algoritmos, porque los códigos y las disposiciones normativas hacen que nuestras prácticas como tal puedan en determinados momentos ser más automatizables y ser más mecánicas, y en otras ser más discrecionales, donde por ahí se agregan otros ingredientes que hacen más complicada la actividad. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué podemos hacer para tener un buen sistema, teniendo como premisa lo que les decía, que en la práctica legal hay áreas más automatizables que otras. Por ejemplo, hacer una distinción, ¿no? Acá tengo dos prácticas legales que nos va a permitir entender mejor esto que quiero decir. Imaginemos la actividad de calificar una demanda en un proceso civil, ¿no? Simplemente hay que identificar qué requisitos cumple el 424 y el 425, si no me equivoco, el Código Procesal Civil, y es una suerte de achertamiento, de un check de requisitos. Si cumples estos requisitos, automáticamente las admites. Si no las cumples o si no cumples esos requisitos, no las admites, frente a, por ejemplo, balancear un conflicto de derechos o la aplicación hacer el test de proporcionalidad, por así decirlo, ¿no? Que implica más razones, argumentos, juicios morales y todo ello. Si se dan cuenta, estas dos acciones las puede hacer un juez, pero la calificación de la demanda es más mecánica y más rutinaria que, por ejemplo, decidir un caso por ponderación. Entonces, para poder tener un buen sistema de inteligencia artificial, y de hecho esto también, en esto coincide mucho el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, que pueda ser, Juan Gustavo Corbalán, que pueda ser de utilidad para el derecho, es identificar un área específicamente automatizable y un área que no sea automatizable, y poder de alguna manera abordar y enfocar mejor el problema en esta área automatizable, que es una labor anterior, y poder de alguna manera trabajar a partir de ahí la idea de automatizar mediante algún sistema de inteligencia artificial, sea un sistema de inteligencia artificial muy avanzado, un sistema de inteligencia artificial muy débil, la solución de este problema, ¿no? Por eso, la conclusión de la pregunta a la cual me formulé al principio, de cuál es el chiste, por así decirlo, de hacer un buen sistema de IA, o cuál podría ser el objeto de hacer un buen sistema de IA, podría ser esta respuesta, ¿no? El éxito de los sistemas de inteligencia artificial aplicados al derecho radica en encontrar y en enfocar bien el problema.
En realidad no hay no es que un sistema con procesamiento de lenguaje natural y con técnicas de Machine Learning van a venir y nos van a solucionar un problema específico en determinadas áreas del derecho, sino parte por tener un buen equipo de trabajo anterior que identifique dónde hay un problema, si ese problema tiene de alguna manera, es automatizable, si hay una labor rutinaria, si implica mucha discrecionalidad en la decisión judicial. Y bueno, ese es, por así decir, el éxito que incluso se atribuye mucho el sistema de Pretoria y el sistema de Prometeo en inteligencia artificial. Juan Gustavo es de los que cree, y yo le sigo mucho, en que un sistema de inteligencia artificial, no importa qué técnica utilice, hasta puede ser un sistema que no tenga inteligencia artificial, pero que si está bien enfocado y está destinado a resolver un problema bien delimitado, va a tener mucho éxito. Bueno, hasta aquí mi intervención. De hecho, esto va a seguir en la interacción que pueda tener con ustedes. Así que, Carlos, hasta aquí es mi parte. Ahora me gustaría que todos me puedan hacer sus preguntas y me puedan hacer las cuestiones que tengan. Genial, muchas gracias, Gabriel. Sí, de hecho, como comentábamos al inicio, vamos a dar ahora espacio para preguntas o comentarios que los participantes deseen hacer. Ya hay algunas preguntas, ya hay un par de preguntas en el chat, entonces yo no sé, Gabriel, si a ti te conviene por ahí leerlas, seguir respondiéndolas y luego de ello recuerden que pueden levantar la mano, pueden directamente abrir su micrófono o dejar en el chat sus preguntas y comentarios y así podemos avanzando. Recuerden que tenemos aproximadamente unos 40 minutos para poder hacer preguntas y comentarios. Entonces, no sé si te va bien así, Gabriel, responder esas dos que ya están en el chat A y ver, luego avanzar con las demás. claro. A ver, aquí la primera. Me dice que está solo en alemán el libro. Sí, está solo en alemán el libro de Kerstin, que es creo. Bueno, tiene una N y una G. Y bueno, también, pero recuerdo, y bueno, si es que me escribe al interno Daniela o yo lo dejo para el ISICRI. Eh, yo obtengo esa primera parte porque tuvimos como un encuentro con las personas con las cuales hacemos inteligencia artificial y vemos. Un amigo que sabe alemán nos pudo traducir esa primera parte. Entonces yo por ahí dejan sus correos y yo les puedo derivar esa primera parte que se llama, bueno, es el capítulo que se llama Algoritmen. Ajá, Algoritmen. A ver. Sí, bueno, si es Deep Learning. No, creo que es Machine Learning supervisado. El Deep Learning tiene, bueno, hay un montón de learnings. Hay Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo, hay otros tipos de aprendizaje más, pero que estos están más destinados ¿cómo les explico? Bueno, han tenido más testeos en lo que es este reconocimiento facial, sí, sobre todo en reconocimiento facial, diría. En derecho no se ve tanto eso, ¿no? Esto de aprendizaje supervisado o machine learning supervisado es lo que más se tiene. Y el ejemplo más concreto que les pude poner fue el clasificador de pruebas del caso Monique da Silva Amor. A ver, el segundo, Daniel Coaguila. Qué complicado podría ser utilizar Machine Learning no supervisado. Bueno, el Machine Learning no supervisado creo que tiene todavía también bastantes estándares de control, diría yo. Pero como más o menos les he estado abordando todo esto en la exposición, no ha sido utilizado aún en el derecho. En el derecho hay más la idea de utilizar Machine Learning supervisado por temas. Bueno, no soy también experto, tengo limitaciones al momento de hablar de IA porque no he hecho inteligencia artificial práctica, solo quizás he revisado de manera teórica en la investigación que voy llevando, pero aún no hay algún ejemplo de Machine Learning no supervisado para poder hacer algún tipo de práctica jurídica y que tampoco haya mostrado algún riesgo, ¿no? Por ahí, pero sé que en otras áreas, como les digo, sobre todo en el reconocimiento de objetos, reconocimiento facial y todo ello, ha tenido buenos resultados. ¿Cómo se llamaba? Disculpa que no he aprendido mi cámara hoy, mis primos están conmigo y mucho alboroto. Claro, no hay ningún problema. A ver, el nombre en alemán ahorita
te lo voy a poner. Pero mientras eso, a ver, Néstor creo que tiene una pregunta por ahí. O sea, la idea va por automatizar. No. Néstor, aquí está. Hola, ¿se podría considerar como un factor importante el estado de la normativa nacional para poder regular la adopción de IA como alternativa para la automatización de algunos procesos legales? En realidad, creería que, a ver, en temas de regulación con la inteligencia artificial, hay bastantes documentos, por así decirlo, internacionales, no digo vinculantes, ni son así tratados o pactos, pero hay documentos que, por ejemplo, la Unión Europea ya empieza a desarrollar sobre sistemas de inteligencia artificial, pero son sistemas de inteligencia artificial en general. O sea, no son regulaciones solo para inteligencias artificiales aplicadas a un determinado proceso o a una determinada actividad, como podría ser un proceso judicial o la simulación de ello. Pero normalmente lo que se tiene siempre, o bueno, las características básicas que debe tener el tratamiento para tener una buena IA, es siempre respeto por, o bueno, un buen tratamiento de datos personales. De hecho, ya nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, porque al final de cuentas, trabajar, a ver, una cara, un sistema de reconocimiento facial que identifique la cara de alguien, la cara de alguien es un dato, o las características que tiene la cara de alguien es un dato, son datos. Pero también, por ejemplo, las decisiones, las demandas de alguien y todo eso también puede estar dentro del concepto de datos. Entonces, como tal, si una inteligencia artificial se alimenta, puede ser de imágenes o también de decisiones judiciales, de demandas y todo eso para poder analizarlas, siguen siendo datos. Entonces, lo primero siempre va a ser un buen tratamiento de los datos personales. Lo segundo, cumplir con los estándares internacionales, ¿no? Que los sistemas estén siempre supervisados, que no tenga sed. Por ejemplo, si hay sistemas que pueden identificar la reincidencia, como sucede con el algoritmo COMPAS de Wisconsin, que identifica la posibilidad de reincidencia de una persona de cometer un delito o no cometer un delito, de acuerdo a criterios objetivos, pero que según algunos estudios, después de haber, entre comillas, auditado el sistema, dieron de que tenían sesgos raciales y de que de alguna manera a los afroamericanos les daba mayor tendencia o había mayor probabilidad de que a ellos los ponga como reincidentes frente a una persona con un test de color blanco no. También hay que cuidar que si es que hay un sistema de inteligencia artificial que pueda hacer eso, cumpla con la idea de no tener sesgos raciales, por ejemplo, ¿no? Y así hay otros que quizás, si Carlos lo permite, en alguna otra oportunidad puedo también quizás explicar un poco más, ¿no? De los estándares internacionales que tienen los sistemas de inteligencia artificial, eh, o bueno, que se tiene, ¿no? En general. A ver, vayamos con la segunda. O sea, la idea va por automatizar tareas que sean más de carácter administrativo en el derecho, pero no va apuntando a cambiar el capital humano, uno gestionado por inteligencia artificial. Sí, en efecto, Daniela. Esa es la razón, esa es la razón. Y también a veces cuando se habla de inteligencia artificial, siempre hay que tomarlo con pinzas porque normalmente lo que se vende en Internet, hay cosas buenas y hay cosas malas. A veces hay cosas malas que empiezan a rondar el fanatismo y el marketing, que empiezan a decir que, bueno, aparece un primer, por ejemplo, de Ross habían noticias que decían que Ross era el primer abogado litigante. Ross Intelligence nunca fue un abogado litigante y nunca reemplazó la labor misma de un abogado como tal, ¿no? Reemplazó una de las partes que es la labor de un abogado, que es, por ejemplo, buscar material normativo de manera inteligente. Entonces, si busca material normativo de forma inteligente, esa es una de las actividades que se logra automatizar, pero no es que termina reemplazando al abogado como tal. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Carlos, creo que hasta ahí las preguntas del chat. Así es. Entonces, los invito a todas y todos a hacer sus preguntas. Los pueden seguir haciendo por el chat, pueden levantar la mano si es que están en una computadora. Si no están en una computadora, creo que no hay la opción de la manito, pero pueden abrir su micrófono
para poder hacer preguntas o comentarios que nos quieran compartir respecto a la exposición que ha hecho Gabriel. Entonces el espacio está abierto. Tenemos 20, 25 minutos para poder hacer ese intercambio. Veo que Daniel tiene la mano levantada. Adelante, Daniel. Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta era, ya que, bueno, también he leído también el artículo de Gabriel sobre, bueno, algunas dudas sobre el impacto de la inteligencia artificial en el derecho, ¿no? Que también ha subido en el portal también del presente, del curso que también estamos llevando del instituto, ¿no? Y después de eso, o sea, no entendí bien, o sea, trabaja, está trabajando en el proyecto de Protea en Argentina y bueno, ¿y cómo ha sido, o sea, qué dificultades ha tenido durante este trabajo que ha desempeñado, ¿no? Y también de la parte de la Administración de Justicia, eh, ¿cómo ha sido adoptado? O sea, ¿cómo ha sido recibido este sistema a los jueces? Creo que va dirigido. Y, o sea, ¿los jueces lo ven de una manera eh, positiva o cómo lo reciben? Gracias, Daniel. Gracias, gracias. A ver, te respondo a ti, después le respondo a Néstor que puso una nueva pregunta en el chat, creo. Ya, Daniel. Oh, mira, no, yo no trabajo con Prometea, pero sí me he formado con ellos en los cursos de formación que tienen. De hecho, también Juan Gustavo Corbalán es un conocido mío, y de hecho también en algún momento he presentado algún testeo de un sistema de razonamiento legal que hice en la universidad aquí en Cusco y que lo presenté a un proyecto de ciencias. Entonces, por ahí que tengo contacto y por ahí que cuando estaba haciendo la tesis también tuve bastante contacto con ellos para que me puedan hacer un testeo de cómo funcionaba bueno, al principio era Prometea, después le cambiaron a Pretoria. Entonces le dieron un nuevo nombre, ¿no? A lo que hacen en la Corte Constitucional de Colombia, porque Prometea tiene un montón el laboratorio, digo, de inteligencia artificial de la UBA tiene un montón de proyectos que tienen que ver con automatización de determinadas actividades, tanto a nivel administrativo, ¿no? Incluso en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Argentina, y que después de eso lo ofrecieron a la Corte Constitucional de Colombia. Ahora, está en la Corte Constitucional de Colombia en testeo, en piloto, desde el año 2018, 2019, si mal no me equivoco, y que hasta el día de hoy lo tienen en testeo, pero creo que ya lo van a empezar a implementar si es que ya no lo han implementado en estos días o hace algunas semanas. Entonces, la labor o, o cómo es que los jueces recibieron o este tipo bueno, cómo es que los jueces adoptaron, cómo es que los jueces recibieron al sistema, fue buena porque en realidad, como les digo, lo que hicieron fue automatizar trabajo manual que hacía una oficina, un despacho. Había un despacho que tenía que ir e identificar las tutelas de urgencia y las tutelas que no eran de urgencia. Y en eso ellos tardaban 2 semanas. Recuerdo que en el testeo, en el piloto que se hizo con Prometea, creo que Prometea logró hacer eso en unas cuantas horas y había logrado, y eso está en la página web incluso del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, que pueden visitarlo, logró una eficiencia de por lo menos 200%, más incluso. Entonces, para los jueces, esto es un gran alivio. De hecho, tienen a la mano qué decisiones son más urgentes para que ellos también puedan decidir, sobre todo en este tipo de cortes, ¿no? Que es donde se manejan contenidos, por así decirlo, contenidos muy delicados, ¿no? Que son contenidos fundamentales. Entonces, creo que con eso te pude haber contestado un poco al menos, Daniel. A ver, vayamos con la pregunta de Néstor. ¿Qué tanto contacto directo tienen los operadores de justicia con los sistemas de IA que se pueden implementar en los procesos judiciales? Asumo que se requieren capacitaciones, a menos que contraten nuevo personal para el manejo.
Bueno, lo que pasa también es que la inteligencia artificial crea nuevos perfiles de trabajo híbridos. Hay, por ejemplo, en el caso de las personas que entrenan sistemas de inteligencia artificial para identificar fotos, son personas que de alguna manera quizás antes trabajaban en otras dependencias, pero después de que su trabajo se queda automatizado, los reubican dentro de estos nuevos tipos de trabajos para que puedan, por así decirlo, entrenar a los sistemas. Esto pasó mucho en el caso que les puse Monique da Silva Amor y la clasificación de material probatorio relevante en Estados Unidos, ¿no? Este sistema de Machine Learning, que no tiene un nombre como tal, no tiene un nombre, solo es un sistema hecho por la compañía, no recuerdo el nombre de la compañía, eso sí, por favor, discúlpenme, pero también les he dado la fuente para que puedan ir a chequearlo. Y bueno, a ver, ya respondiendo, ¿qué tanto contacto directo tienen los operadores de justicia con los sistemas de IA? Mira, yo te digo que en realidad el operador de justicia como tal, y esto es algo que yo abordo en la tesis porque trato de ver algunas cosas de carga procesal, y es que hay un déficit estructural. La gente cree, y todos nosotros creemos, que los jueces solo se dedican a decidir y que solo tienen el tiempo exclusivo para decidir y dedicarse a sus causas, cuando probablemente no es así, cuando probablemente hasta incluso el juez tiene una labor administrativa interna de gestión de su propio despacho y de gestión de su recurso humano. Estas labores que parecen insignificantes, según algunas estadísticas y algunos estudios sobre la carga procesal, eh, hacen que el juez pierda eficiencia y pierda tiempo al momento de estar, por así decirlo, yéndose a hacer otras cosas que no debería de competirles a él. Entonces lo que ellos dicen es, oye, no, lo que se debe hacer en la reforma del sistema judicial o por ahí es agarrar y la administración del recurso humano y la administración del mismo despacho se lo tienen que dar a otra persona que esté exclusivamente interesado en ello, y el juez simplemente se tiene que dedicar a juzgar porque tiene tanta carga, porque tiene tanto trabajo que solo se tiene que dedicar a eso. Entonces, bajo esa premisa, que es lo que yo creo, de alguna manera darle un contacto al juez para que él tenga un contacto con el sistema de inteligencia artificial directo y esté al tanto, o sea, el juez el que aprenda de la inteligencia artificial o él sea el que le entrene si es que quieres hacer algo, yo creo que no sería lo más idóneo. Yo siempre creería que deben haber personas que estén encargadas y que el juez simplemente tiene que dedicarse a la labor de juzgar. Si el sistema le simplifica la labor de algo, como por ejemplo la calificación de una demanda, el juez lo único que tiene que hacer es tomar el resultado automatizado y seguir con el procedimiento, ¿no? Por así decirlo. Porque si no, vamos a seguir cargándolo al juez a que siga haciendo otras cosas y por ahí vamos a seguir, por así decirlo, ahorcándolo, ¿no? Daniela, gracias. No, de nada, Daniela. A ver, Manuel Segura. ¿Cómo abordar el tema de la automatización de tareas en el derecho, especialmente en el sistema de justicia, frente a los posibles conflictos laborales o sociales por pérdidas de puestos de trabajo? Si bien hay un grupo de trabajadores que pueden reentrenarse o enfocarse a otras tareas, también hay muchos trabajadores que solamente realizan tareas que desaparecerían con la implementación de nuevas tecnologías. En realidad, a ver, en realidad, Manuel, te diré que la inteligencia artificial no quita trabajos. La inteligencia artificial simplemente automatiza determinadas situaciones que eventualmente, a ver, yo lo veo en el sistema de justicia que eventualmente le puede quitar mucho tiempo y que puede ser automatizado y que le quita mucho tiempo y que es un fastidio, por así decirlo, frente a un trabajador, un operador judicial. Te diría, por ejemplo, que en parte de mi tesis lo que yo hice fue tratar de testear cómo es que podría automatizarse la admisión de demandas en procesos civiles, ¿no? Solo cumpliendo el 424 y el 425. Y créeme que la labor de admitir demandas, y estoy hablando en procesos civiles, ¿ah? Solo en procesos civiles, yo no te digo en procesos penales ni en procesos constitucionales porque ahí las cosas se manejan de manera distinta. Pero en un proceso civil, por ejemplo, el simple hecho de estar agarrando y estar calificando demandas y decir, oye, cumple el requisito, no cumple, cumple el requisito, cumple, no, de verdad, a mí me parece una pérdida de tiempo. Me parece una pérdida de tiempo porque al final de cuentas la calificación de la demanda es solo eso, calificar requisitos. No tienes que ni siquiera leerla para poder dar una decisión sobre el mérito mismo. Lo único que tienes que hacer es agarrar, ver si cumple requisitos, no cumple requisitos y listo.
déjame decirte que en el ámbito administrativo encuentras muchas cosas más parecidas, porque en el ámbito administrativo incluso la discrecionalidad y otras cosas están limitadas. Entonces ahí la chamba es un poquito, o bueno, ahí hay un, digo, que hay como que un arsenal más grande de poder hacer este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, normalmente quienes califican las demandas no es el juez, normalmente quienes hacen son los secretarios, es la especialista, por así decirlo. Hay que ser sinceros también. El juez muy pocas veces o casi nunca califica una demanda. Lo hacen sus asistentes, lo hacen las personas que trabajan con él. Entonces, si tú les quitas eso, lo único que haces, no les estás quitando el trabajo, les estás ahorrando el trabajo. Y lo que estás haciendo es que ellos se dediquen a hacer otras cuestiones dentro de, como por ejemplo, ayudarlo al juez en la decisión misma, seguir a programar audiencias, seguir con todo ello, ¿no? Bueno, es una apreciación, como te digo, pero yo no creo que la inteligencia artificial como tal quite trabajos. Un ejemplo más solo para terminar. Pasaba lo mismo antes de que existan los famosos cajeros automáticos en, en los bancos. Antes de que existan cajeros automáticos, las personas eran personas físicas las que te daban dinero, las que tú depositabas y bueno, hacían esa labor. Después se dieron cuenta que esa labor se podía automatizar. Y una de las tendencias y una de las obligaciones, parte de la política que uno debe de reintegrar, si es que sucede una suerte de reemplazo dentro de la IA, y está en el artículo que lo envié, que trato una parte ahí, es en cierta medida tener la obligación por parte de la persona que es como que el director, el que se encarga de ver lo de los puestos laborales, de reubicar a esta persona en otro trabajo que no sea automatizado, porque si no, si es que hay, como el caso que te estoy diciendo, ¿no? En el caso fuese, como en esto de los bancos, ¿no? Imagínate a los señores, las señoras que daban el dinero, recogían el dinero y que estaban en ventanilla, porque eran más y solo se dedicaban a eso, perdían el trabajo, no podían perder el trabajo por una máquina, lo que tenían que hacer como una suerte de obligación moral y automáticamente derivada, y eso se debe regular en un eventual y se puede poner como estándar de práctica para las personas que quieren adquirir un sistema de inteligencia artificial, si es que genera, si es que en el peor de los casos genera eso, tiene la obligación de recapacitar a la persona, o sea, darle capacitación y de reubicarla en otro puesto de trabajo, ¿no? Esa es la idea también de tener sistemas de inteligencia artificial coherentes con los derechos laborales. Bueno, creo que hasta ahí va todo, querido Carlos. Sí, ahí están todas las preguntas en el chat. Tenemos todavía 10 minutos más, un poquito menos de 10 minutos para preguntas, comentarios que quieren hacer. Recuerden, lo pueden dejar en la caja de comentarios, pueden abrir su micrófono, pueden levantar la mano. Tenemos esa cantidad de tiempo para que lo puedan seguir haciendo. Así que, quien quiera, adelante. Si no, yo también tengo una pregunta, pero voy a esperar a que no haya nadie que quiera preguntar para hacerla. Así que, quien quiera animarse a preguntar o hacer un comentario, adelante. Veo que Daniel tiene nuevamente la mano levantada. Adelante, Daniel. Sí, bueno, mi pregunta es si también sabe, ¿cómo se llama usted? Si sobre la tecnología sobre los chatbots, que es, bueno, si son, bueno, son chat que una persona puede entrar a, bueno, cualquier sitio y hacerle preguntas, y esto en su medida de almacenamiento que va a tener en su base de datos, te va a responder ciertas preguntas, pero en ese caso en el ámbito jurídico, ¿no? Pero son preguntas así, bueno, bien específicas, ¿no? Yo, bueno, mi pregunta es si usted, o sea, si usted conoce actualmente, si está utilizando bueno, estos chatbots, eh, cómo lo está utilizando en el sistema del derecho, ¿no? Y cómo podría ingresarse en el sistema de justicia ese chatbot. Bueno, yo también tengo una idea más o menos de poder ese chatbot programar, digamos, entrevistas con los jueces, los abogados, ¿no? Podría ser una. Y no sé, o sea, si tendría también respecto de esta tecnología, ¿no? Gracias, Daniel. Gran aporte el que das en esto de los chatbots.
para que haga o para que de alguna manera pueda responder cuestiones no tan complicadas, ¿no? Porque una cosa es agarrar y decirle, si es que, por ejemplo, yo pongo un chatbot en la jefatura, en mi despacho, que soy imagínate, soy el cuarto juzgado mixto de tal forma, entonces, oye, antes, si tú quieres tener citas conmigo, automáticamente tienes un chatbot acá, y bueno, el chatbot, tú le preguntas al chatbot, oye, ¿cuándo hay fechas disponibles? Automáticamente el chatbot bota un System Meet o bota un calendario y te dice, estos son los siguientes días que el juzgado tiene libertad para poder agendar una reunión con usted. Y especifique, apretas, bueno, y automáticamente el chatbot te dice, bueno, para el día tal usted ha generado una reunión con el juez X a tal hora, tal hora. Genial. ¿Por qué? Porque es una labor simple y ya se identifica una labor en la cual se puede automatizar algo sin mucho problema, sin quitarle el trabajo a nadie y también de alguna manera que es viable. Pero en cambio, por ejemplo, estos sistemas de question answering, que es de pregunta-respuesta, el chatbot es solo el interfaz, ¿no? El chatbot también te puede decir es el interfaz, ¿no? Que se vea bonito, como que tú estás haciendo una conversación y todo este tipo de cosas. Si tú le metes, por ejemplo, un tipo de pregunta un poco más complicada, como por ejemplo, señor juez, o no, no señor juez, imagínate que es un chatbot que está por ahí libre, ¿no? O bueno, ya pongamos los que trabajen en un juzgado, lo ponemos en un juzgado y que pueda responder preguntas más difíciles como la siguiente, ¿no? ¿Qué sucede? Le pongo ¿qué sucede? Imaginemos que se llame Globy, ¿no? Globy, ¿qué sucede? El chatbot, ¿qué sucede si es que he dejado mi propiedad a una persona durante 10 años sin un contrato por arrendamiento? Y probablemente ahí la pregunta de cualquier abogado agarra y te dice, oye, ya, cualquier abogado, ¿no? Cualquier persona que sepa quizás sobre el tema, que es simple, te dice, oye, hay la posibilidad de que te puedan interponer alguna demanda por prescripción adquisitiva. Por los 10 años y todo ello. Pero imagínate que el sistema pueda responder eso. Ya, ese es un trabajo más complicado, que implica más técnicas. Implica estas técnicas de argumento, implica que el sistema agarre, identifique la pregunta, entienda la pregunta y una vez de que entienda la pregunta, busque en una base de datos alucinante y pueda extraer y de alguna manera te pueda dar una respuesta, ¿no? Para simplificar eso, lo que están haciendo ahora mismo algunas personas en Estados Unidos, algunos sistemas en Estados Unidos, porque ROS fue uno de los tantos que hay, al día de hoy hay más, es trabajar en esto de la minería de argumentos, es decir, que el sistema pueda identificar no solo palabras, sino bloques de argumentos y también responder en bloques de argumentos. Entonces, respondiendo más o menos a tu pregunta, bueno, me he ido, creo, respondiendo a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, si yo conozco de algún chatbot, creo que en Argentina estaban utilizando chatbots, no sé, creo que en el Ministerio Público para agendar citas o algo así, pero yo así directamente que tenga conocimiento de algún chatbot que haya en Perú, por ejemplo, a nivel público, o sea, de algún departamento, alguna jefatura pública que utilice eso. No, pero recuerdo, Carlos, que Jonathan me comentó que creo que la SUNARP estaba en eso de implementar un chatbot para poner consultas así bien en generales. Hasta por ahí te podría comentar, Daniel, o podría responder tu pregunta. Recuerden, preguntas, comentarios por el chat o directamente pueden abrir su micrófono. Tenemos 10 minutos. No, gracias a ti, Daniel. Muy buena pregunta, en realidad. Rosmelin acaba de hacer una pregunta y me gusta mucho. Buenas noches, mi pregunta es, dado que de acuerdo a lo mencionado ya en el sector justicia va más a que toda la automatización de procesos en el caso de Perú, ¿qué factores ayudaría a ello? ¿La digitalización de documentos ayudaría? Efectivamente, o sea, sí, a ver, digitalizar o empezar a pensar en el sistema de justicia que haya por ejemplo, yo decía, ¿no? En la tesis también la pensaba, una inteligencia artificial o un sistema que pueda ayudar a automatizar la admisión y la no admisión de demandas. Esto implica, en primer lugar, de que las demandas no sean presentadas de manera física.
porque si no eso es aumentarle una chamba más a una de las secretarias, a la especialista o a las secretarias en general, de tener que estar escaneando y de tener que estar escaneando. Es más, lo que se debería optar siempre, y lo sigo creyendo ahora, y gracias por mencionarlo, Ross, es de que las demandas sean puestas de manera virtual, que sean hechas por una mesa de partes virtual, no que estén puestas de manera física, porque si no el trabajo se haría más pesado, ¿no? Se haría más pesado. Hay una mano levantada. Terminaste de contestar la pregunta, Gabriel, perdón. No sé si Sí, te perfecto. corté. Veo que Nanto tiene su mano levantada, entonces adelante, Nanto, puedes hacer tu pregunta o comentario. Hola, en verdad soy la enamorada de Nanto, me está prestando su celular porque mi celular se apagó, pero estaba súper interesante. Quería felicitar a Gabriel por la exposición, en verdad me ha parecido excelente. Estoy leyendo un libro de inteligencia artificial y derecho y en verdad el tema es apasionante. Y quería preguntarle qué otras experiencias había conocido en Argentina, porque había comentado que en el ámbito administrativo se había implementado el uso de inteligencia artificial, había muchas iniciativas, pero me gustaría que profundice en eso. Gracias. No, gracias a ti. De hecho, no he podido ahondar más que allá en Pretoria, porque fue de alguna manera la que me llamó más la atención, al menos en la investigación que yo hice. Pero tengo entendido que más allá de la experiencia de Prometea y de lo que está haciendo el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, hay un sistema que es de question answering, es decir, de pregunta-respuesta, que se llama, si no me equivoco, Sherlock Legal. En algún momento con Jonathan, que es un gran amigo y que también estuvo la anterior semana hablando aquí sobre algoritmos, estábamos tanteando el sistema de Sherlock Legal, porque era un sistema en línea que te podía preguntar, o que al menos pretendía, o así lo decían, de que te podía responder preguntas jurídicas, como las que más o menos les estaba contando, ¿no? Entonces, eh, esa sería la otra experiencia en Argentina, la cual he podido ver desde el ámbito privado y no el ámbito público, pero tengo entendido que, a ver, más o menos para tenerlo y para que también puedas revisarlo. Puedes entrar ahora mismo a la página de la UBA, al IALAB, pon IALAB en Google, y dentro de la página hay un apartado que dice proyectos. En estos proyectos vas a poder ver, al menos de manera sumaria, eh, de qué trata cada uno. Entonces, y ahí hay una plataforma incluso que te diga contáctanos. Ahí mismo puedes agarrar y puedes mandarles un mensaje. Todos los de el IA Lab son personas asombrosas que te responden y que absuelven dudas. Así que yo también les invito a que puedan visitar un rato su página y puedan, de alguna manera, profundizar un poquito más, ¿no? Sobre algún sistema por ahí que les guste. Lamento de verdad no haberte podido responder satisfactoriamente. Genial. 5 o 6 minutos para más preguntas o comentarios, chicas y chicos, entonces aprovechen. Bueno, Daniela dice, ¿dónde puedo encontrarlos a ustedes? ¿En qué website? A nosotros, los chicos de Empatía, los voy a dejar acá. Ahí nos pueden contactar. Igual me pueden también escribir a LinkedIn. Estoy con mi nombre, Gabriel Uzcamaita, pero esta acá es la página de nuestro lab, que es Empatía Lab. Vemos cosas de IA, uso ético de la inteligencia artificial, y bueno, también ahí testeando y buscando qué proyectos hay para darle seguimiento y sobre todo buscar el uso transparente y responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Y que también no haya mucho humo, porque el tema parece muy, ¿cómo les digo? El tema, como lo ven en Internet,
Parece muy prometedor. Y sí es prometedor, pero es prometedor para el futuro y hay que tomarlo con calma. No es que mañana van a aparecer robots y nos van a reemplazar, o como les dije, ¿no? Esto de el primer abogado litigante que es un robot, no. Automatizan ciertas partes de nuestra labor en general, pero no hacen más allá de eso. Hay limitaciones también en la inteligencia artificial. Perfecto, Daniela. A ver, quedan unos 5 minutos antes de que ya acabar. Quizás voy a aprovechar porque no veo manos levantadas ni nada hablando para hacerte mi pregunta, Gabriel. Yo también tengo una pregunta porque me ha parecido muy interesante lo que nos has compartido el día de hoy. Dale, Carlos. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, inteligencia artificial siendo utilizada junto con otras tecnologías que ya tienen muchos más años de desarrollo, y voy a mencionar una en específico que es la inteligencia artificial que se utiliza en la industria de la seguridad, por ejemplo, en conjunto con el reconocimiento facial. En los últimos años, por ejemplo, ha tenido desarrollos que voy a llamar de cierta manera no deseables, en términos de que, digamos, los algoritmos que se utilizaban en la mayoría de los productos comerciales eran racistas porque no estaban bien alimentados con suficiente data y, digamos, tenían una serie de consecuencias que podríamos llamar negativas. Entonces, sí, efectivamente, sesgos. Entonces, entidades como la Unión Europea, por ejemplo, ya han planteado moratorias para el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? En el sentido de que necesitan ser desarrolladas, no son, digamos, moratorias infinitas, en algún momento van a acabar, pero se está tomando posición respecto a que eh, todavía no está suficientemente desarrollada, a pesar que esta es una tecnología bastante más antigua que la que se está utilizando en aplicaciones para el sistema de justicia, pero se ha dicho que necesitamos más tiempo para perfeccionarla porque cualquier uso desplegado va a traer consecuencias más negativas que positivas. Entonces, habiendo dicho eso, mi pregunta es, dado que nos has comentado un poco y pareces muy enterado de los desarrollos que ha habido respecto a diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿tú consideras que más allá del humo que hay respecto de los robots abogados y todo esto, ¿tú considerarías que estamos en el momento o estamos a poco de que también tengamos que plantear moratorias o algún tipo, no sé si de regulación, pero soft law o algo para impedir alguna implementación negativa? Y acabo mi comentario y mi pregunta diciendo algo muy específico. Por ejemplo, en el caso de Pretoria, hace algunos meses salió una investigación llevada a cabo por organizaciones de sociedad civil en la que identifican que algunos despliegues o la manera en que se ha implementado Pretoria pondrían en potencial riesgo algunos derechos de las personas que, digamos, están siendo sujetas a diferentes procesos judiciales, y que por la manera en que se ha implementado y por la tecnología que está utilizando va a ser muy difícil encontrar esos casos en los que hay alguna conducta que perjudica a personas, porque son algoritmos que además no son transparentados en términos de explicar cómo van a ser utilizados. Entonces, digamos, perdón por la larga pregunta, pero para resumirlo sería, ¿tú crees que estamos cerca de ese momento en el que haya que plantearnos la idea de plantear moratorias al uso de este tipo de tecnologías en la administración de justicia, o va a depender mucho de qué tipo de tecnología se va a desplegar? Gracias, Carlos. De hecho, gran pregunta. Y acá vamos a ir a algo que yo creo. Yo algo que creo personal. Yo creo que incluso se deben de hacer prohibiciones de la inteligencia artificial en determinados puntos. Uno de ellos, yo creo, y estoy casi seguro, debería de haber prohibición de utilizar inteligencia artificial en procesos penales. En procesos penales. En algún momento yo recuerdo que hubo la voluntad política, por así decirlo, en la Fiscalía de la Nación, al menos en los distritos fiscales de acá del sur, porque, bueno, de hecho también nosotros estábamos en cierta medida alentando, pero después lo bajamos un poco, y era que esto de los criterios para identificar, yo no soy penalista, de hecho teníamos alguien con quien trabajamos y veía estos temas penales. Estos criterios que hay para la reincidencia, normalmente en el código hay criterios objetivos, a diferencia que se hace normalmente discrecionalmente en la justicia norteamericana. Pero lo que nos dimos cuenta era que ellos querían automatizar
Y en cierta medida, cuando se automatizan este tipo de cosas y, por ejemplo, alguien no quiere, por así decirlo, poner el algoritmo en open box o ponerlo transparentemente, efectivamente no puedes de alguna manera tener tanto entusiasmo en identificar ello, ¿no? Por ejemplo, permitir de que un algoritmo cheque la reincidencia. Probablemente lo puedes decir porque efectivamente el algoritmo agarra, es una caja negra, tiene un input, un output, tú pones, oye, el procesado A que cumple las características X, Y, Z, ¿tiene reincidencia o no tiene reincidencia? Y hace un análisis probabilístico de cuál va a ser la reincidencia que pueda tener y de acuerdo a eso, por ejemplo, tomar una decisión posterior. Si bien aquí no es una decisión condenatoria o no condenatoria como se hace en Estados Unidos, pero sí es un criterio para identificar las penas y todo ello. Nadie sabe si es que no está transparentado, si esto vaya a tener un sesgo. Pasaba lo mismo, ¿sabes? Con que ella es algo que está pendiente en empatía, porque es un proyecto por ahí que nosotros tenemos y que en cierta medida lo propusimos en algún momento, fue la identificación de los famosos, o sea, automatizar la cuestión crediticia. No sé si ustedes han ido a los bancos. O bueno, no es que no sé que han ido a los bancos, pero no sé si han pedido algún préstamo alguna vez. Ellos agarran y te dicen, ya, bueno, automáticamente lo que voy a hacer es identificarte en el sistema, ¿no? O sea, tú das tu nombre, das tus datos, tú no sabes cuáles son los criterios con los cuales están calificados y simplemente te dicen, no, oye, no calificas para el crédito o sí calificas para el crédito. Nadie sabe si es que por ahí hay algún sesgo discriminatorio por el lugar donde vives, donde no vives, y se hace una interpretación que por eso no puedes tener dinero o no puedas pagar en el futuro. Porque normalmente sí existen reglas que te dicen, oye, efectivamente tú tienes que tomar estos criterios o tomar esta decisión en base a criterios objetivos, que pueden ser el historial crediticio que te pueda reportar la SBS, por ejemplo, ya, uno de ellos. Hay otros más, pero nadie sabe al momento de automatizar de que justamente al momento de haber sido programado, se hayan podido incorporar algunos sesgos y que de alguna manera el sistema esté decidiendo de acuerdo a criterios sesgados o con criterios sesgados. Entonces, ¿qué se hace? Se pide transparentizar. Oye, ¿le vas a pedir transparentizar, por ejemplo, a una entidad privada? No. Entonces, a una entidad pública, sí. Entonces, uno de los requisitos fundamentales, si es que en el peor de los casos, porque yo digo peor, al menos en el proceso penal, a mí no me gustaría ver alguna inteligencia artificial o algún sistema. Me gustaría siempre que sea. En el proceso civil, en el proceso constitucional, probablemente sí, porque ahí los contenidos que se maneja después para la decisión final no son en cierta medida tan débiles, por así decirlo, no son tan delicados, diría yo, para las consecuencias o el error el error como consecuencia no es tan desastroso. Entonces, yo creería que bueno, se debe dejar así, ¿no? Me estaba perdiendo la idea, pero te estaba volviendo a decir, si es que queremos entonces utilizar algoritmos en el ámbito público, sí o sí tienen que ser open box y tienen que ser interpretables mínimamente. Ya con interpretabilidad de los algoritmos ya se puede hablar de transparentización, ¿no? La interpretabilidad es tratar de explicar cómo es que el algoritmo funciona y para eso es necesario poder acceder al mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos en el punto en el cual podamos poner prohibiciones. Como te digo, yo si a mí alguna vez me hacen alguna consulta legislativa de derecho como tal para sacar algún documento, sería de las personas que opine de que para el derecho penal no se use, que esté prohibida la inteligencia artificial en primer lugar y que de alguna manera se puedan dar algunos criterios como por ejemplo el requisito indispensable de que el algoritmo que se vaya a utilizar sea abierto, y que de alguna manera, o sea, abierto no en el sentido de que otros puedan programarlo, sino abierto en el sentido de que podamos tener acceso a él y que las asociaciones civiles, otros, otros entes, como por ejemplo asociaciones, organizaciones como Empatía, otras que nos dedicamos a esto, podamos revisarlos y podamos manejarlo, ¿no? Excelente, Gabriel. Veo que hay una pregunta de Daniela. Yo creo que con eso ya acabamos porque ya estamos por llegar a la hora, entonces te doy el pase para que la contestes, Gabriel.
Muchísimas gracias, Carlos, te pasaste. Dice, pero los sesgos, en este caso de raza, ¿cómo podrían prevenirse si entiendo que es una persona quien programa una máquina y la persona no es neutra porque viene con un perfil y aprendizaje evidentemente subjetivo? Sí, justamente el problema que, por ejemplo, hubo con el algoritmo Compass, y eso es lo que decían, ¿no? Oye, pero al final no es el sistema el que tiene el sesgo, en realidad lo único que es el sistema es reproducir un sesgo que ya existía en la justicia penal norteamericana. No sé, van a encontrar muchos chistes, bromas y todo ello, de que la justicia penal norteamericana siempre a las personas afroamericanas las tienen más limitadas y más controladas y siempre están a la tendencia de decidir más en contra de ellos, mientras que las personas que tienen de tez blanca o algo no. Bueno, investigaciones sobre el particular hay, las pueden buscar. Las investigaciones sobre los sesgos en Compass, en el algoritmo Compass, también los pueden identificar. Ahora, es una gran pregunta la que me dice, ¿cómo controlas el programador? Y efectivamente, uno de los criterios que, por ejemplo, se estaba tomando en la Unión Europea era de que el programador, o sea, que el algoritmo que esté generado por algún programador, primero, bueno, eso parece como algo obvio, ¿no? Pero es procurar de que el programador deje de tener sesgos, pero para eso debe estar sujeto a una oficina o a ¿cómo te explico? O a un órgano superior que pueda de alguna manera analizar y que pueda haber un tiempo de testeo. O sea, los algoritmos, o para que el algoritmo salga al mercado, tiene una etapa de vida, por así decirlo. No tiene la etapa de pensarlo, crearlo, diseñarlo teóricamente, de ahí del diseño teórico pasa a la programación misma. Después de la programación y de sacar el producto, tiene que haber una etapa de testeo. Esta etapa de testeo tiene que ser entre 1 o 2 años y tiene que estar sujeto a contradicción. O sea, si yo mañana quiero sacar un tipo de algoritmo como el que es de Compass, que tiene que identificar la reincidencia de los presos, la eventual reincidencia de una persona, tengo que tenerlo por lo menos testeado entre 1 o 2 años. No es que el sistema sale, lo testeo 2 veces y listo, porque el testeo que se suele hacer es si el sistema funciona o no, pero el testeo que se debe hacer no solo si el sistema funciona o no, sino el testeo lo que tiene que hacer es que si efectivamente existen sesgos o no existen sesgos. Se dan cuenta o se advierten sesgos, entonces hay que empezar a corregirlos. Después de eso, se vuelve a hacer un testeo, se da cuenta de eso, hay que volver a corregirlos. Por eso todo esto es un proceso. No es que de la noche a la mañana viene y o se puede instaurar un sistema, no. Tenemos que seguir todo, por así decirlo, estos protocolos para que podamos tener un producto transparente y responsable sobre todo, ¿no? Y que ayude al derecho y que no afecte a las personas sobre todo. Genial, Gabriel. Pucha, qué interesante. Yo creo que podríamos quedarnos hablando bastante más, pero ya hemos llegado a la hora de culminar. Quiero agradecerte nuevamente, Gabriel, por tu presentación, por esta hora y media que yo creo que ha sido muy valiosa para todos y todas nosotros. Para los que se conectaron antes del inicio, después, perdón, esta ha sido la segunda charla que estamos organizando en el marco de un proyecto del instituto que se llama Observatorio de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. Todavía van a haber 3 charlas más. De hecho, lo que estamos haciendo es buscar que las charlas vayan incrementalmente dando más información a las personas para que puedan entender mejor estos temas. La siguiente tiene que ver con Derecho de Administración de Justicia. Vamos a tener también a alguien de Colombia para que nos explique más sobre Pretoria. Y finalmente vamos a tener a alguien del Poder Judicial de Perú para que nos hable un poco de la inteligencia artificial que se quiere desplegar acá en Perú en este proyecto que se llama Tucurucu. Entonces son muy interesantes. Quienes no sean del instituto, los invito a visitar nuestro sitio web en isicri.edu.pe. En la sección de eventos salen todas las charlas porque ya están programadas. Pueden inscribirse en el formulario allí. Y como última cosa, antes de despedirme de todas y todos ustedes, el instituto, de hecho, desde hace un poco menos de un mes está realizando una convocatoria para nuevos miembros, entonces los invito a entrar a la página o ver nuestras redes sociales que estamos en Facebook, Twitter y LinkedIn, para que si quieren unirse puedan enviar su aplicación. De nuevo, agradecerles a todas y todos los que nos han acompañado, a ti, Gabriel. Espero tenerte claramente en alguna de las otras charlas que organicemos. Y nada, gracias. No sé si quieres decir algo más antes de que nos vayamos. No, mis palabras de despedidas. Gracias a todos por compartir. Primero a ti, Carlos, y a Liz y Cri por permitir el espacio. Eh, y lo segundo, porque también estén interesados en el tema. De hecho, no es el futuro, ya es el presente. Hay que verlo así, que la IA y todo esto ya no es futuro, sino es presente.
Entonces, nada, empezar a educarnos más sobre el particular es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, a seguir con las charlas del ICICRI, ¿no? Que se vienen con lo de Pretoria. De hecho, va a ser muy interesante escuchar a alguien de Colombia y también escuchar a alguien del Poder Judicial para poder dar alguna retroalimentación y sobre todo aprender. Bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es todo por hoy y nada, los esperamos en las siguientes charlas y espero que tengan un buen jueves, viernes y fin de semana. Cuídense mucho, gracias. Gracias, chao.